Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos iniciando la temporada número 37 el día de hoy. Ese es nuestro episodio número 1. Y bueno, vamos a tener este tema que se llama Bases para sanar un mundo perdido. Una de las cosas que yo he podido considerar y hemos considerado de la palabra de Dios es precisamente el llamado de Dios a su pueblo para transmitir el mensaje que Dios le ha dado al mismo pueblo. Esto es el Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros hablamos precisamente o recordamos lo que la Biblia dice, pues también recordamos, ¿verdad?, que de alguna manera nos hacemos, como decía el apóstol Pablo, deudores a aquel que nos llamó, ¿verdad?, que de alguna manera recibimos mucho y luego también nos invita a compartir lo mucho que hemos recibido. Y no se refiere a las cosas materiales, se refiere precisamente a la palabra de Dios o a la salvación o al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. El día de hoy, en este primer episodio que vamos a tocar el tema sobre bases para sanar un mundo perdido, yo quiero leerles una porción de la Escritura de donde podemos extraer algunas lecciones durante toda la semana, pero que esta semana sea tu texto lectura para esta semana. Dice en Marcos capítulo número 2, del versículo 1 hasta el versículo número 12, hay un episodio en la vida de Cristo en donde habla precisamente del momento en el que Él sana a un paralítico. Y bueno, dice la palabra de Dios así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, o lo destejaron. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y obviamente pues pensaban lo siguiente: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis o pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, volviéndose al paralítico le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué podríamos nosotros decir de lo que hoy estamos viviendo? Yo soy de los que estoy observando cómo un pequeño organismo microscópico que no podemos ver a simple vista ha puesto de rodillas al mundo entero. Estoy seguro que incluso muchas personas que no tienen nada que ver con Dios están clamando a Dios en este tiempo. Gente que incluso jamás se había acordado de Dios. Ahora los mismos médicos dicen: ¿usted cree en un Dios? Pues más vale que le clame a Él, ¿verdad? Porque las cosas están terribles. Y bueno, pues seguimos con la lucha, ¿verdad?, diaria y todo esto, en donde pues de tiempo en tiempo estamos escuchando de personas enfermas, incluyendo familiares de personas cercanas a nosotros están partiendo a la eternidad. Hay personas que su muerte, aunque es dolorosa, a final de cuentas, pues es el proceso de la vida natural, el proceso natural de la vida, y que a final de cuentas pues tienen que pasar a la presencia de Dios. Y obviamente, ¿verdad?, no es que dé gusto, pero cierto contentamiento y paz al corazón saber que una persona se va con Dios, pero porque estuvo con Dios aquí en esta tierra. Entonces, pues eso nos llena de alegría, de gozo,
¿verdad? No es la risa del mundo, es el gozo interior que solo Cristo puede dar. Aunque también están los inesperados, ¿no? Los problemas, las circunstancias que aparecen. Y bueno, estamos orando por las personas que han perdido recientemente un familiar. La pandemia se está llevando a muchas personas, aunque obviamente la pandemia no solamente mata, sino también acaba con la economía de algunas personas, entre otras cosas. Pero también vemos que hay guerras, homicidios, violencia, tráfico de personas. De hecho, en el reporte de violencia en nuestro país, ¿verdad? Pues resulta que en este año o lo que va del año estamos rebasando los niveles de violencia que hemos tenido en otros años. Y esto no es para hacer comparativos ni hablar mal de los gobiernos, eso no es nuestro papel, sino simplemente las cosas no están mejorando. Y además, ¿verdad? El mundo en general va en picada, en caída libre por su corrupción, su rebeldía, su rebelión, su alejamiento de Dios, de olvidarse de las cosas que Dios ha enseñado, ¿no? Y esto obviamente lleva a la desgracia. Y la pregunta es, ¿puede la iglesia tener una respuesta a todo esto? Ahora, déjame decirte que la mayoría de las personas que escuchan este programa son la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres de Cristo, tú eres de la iglesia. Si tú dices, no es que yo soy de Cristo, pero no tengo nada que ver con la iglesia, no, eso no se puede. Cuando tú eres de Cristo, ya eres parte de la iglesia, así de entrada. O sea, no hay de otra opción. Si tú dices, no, es que no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con los demás, ¿verdad? Solamente quiero a Cristo. Ok, quiero decirte que probablemente puedas hacerlo, quizás te sirva, pero no precisamente va a ser la voluntad de Dios y además te vas a cansar. Tarde o temprano este asunto de vivir cerca de Dios sin considerar lo que implica seguir a Dios, entonces te va a cansar y va a decir, no, pues qué chiste. Pues es que precisamente es esto, ¿no? Es el paquete completo. ¿Se recibe todo o no se recibe nada? Entonces, ahí está. Ahora, la iglesia tiene que y tenemos que dar respuesta. En este fin de semana que viene vamos a estar en casi todas las sedes hablando y compartiendo sobre misiones y sobre llevar la palabra de Dios a la gente que no conoce de Jesús. Aquí en nuestra propia ciudad tenemos varios ministerios de misericordia y obviamente también estamos compartiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje de Jesús. Estamos en una lucha constante, un golpeteo que el enemigo da contra la iglesia, pero la iglesia camina y sigue avanzando, lo cual pues es precisamente para lo que también hemos sido llamados. Ahora, pero la iglesia en sí tiene algo que decirle al mundo, tiene algo que mostrarle al mundo. Sí, las personas están buscando desesperadamente una solución. Pagan lo que sea con tal de obtener sanidad. Y las personas no saben lo que realmente necesitan. O sea, la gente tiene hambre pero no sabe de qué. Tiene sed pero lo que toma no lo sacia. Tiene y siente un vacío en su corazón, en su interior. Y por más que le eche basura, ese vacío no se llena jamás. ¿Por qué razón? Pues porque tiene que ser de Dios y la iglesia es la portadora del mensaje. Esto significa que la iglesia va a llevar el mensaje de Cristo y esto significa que tú y yo somos parte de este mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo primero que yo quiero mencionarles y como dice la palabra de Dios aquí donde leímos paralítico, ¿verdad? Que es llevado hasta donde está Jesús con el propósito de traer sanidad a su cuerpo. Hay que llevar al paralítico. El mundo es como un paralítico que hay que llevarlo a Cristo para que crean en Él y puedan recibir la bendición de Dios. Esta semana seguiremos hablando más de el deber de la iglesia al llevar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.